Live, un nuevo episodio en FC Salud, acá en su casa FC Pharma. Todas las semanas y todos estos meses hemos realizado live con diferentes especialistas del área de la salud y estos últimos días han estado enfocados a las mujeres. Pero hoy toca hablar de una patología que es de nosotros los hombres y pocos conocen, la hiperplasia prostática benigna. Y para hablarnos sobre esta patología tenemos acá en nuestra casa FC Pharma al doctor Pedro Rodríguez, especialista en urología y oncología, quien ya está del otro lado del estudio con nuestro doctor, con nuestro director médico, mejor dicho, el doctor Carlos Lezama. Y antes de darles el pase a ellos, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas. En este momento voy a dirigirme a dos teléfonos, porque tenemos dos teléfonos en estos momentos activos, donde ustedes también van a ver estando los live en la red social del doctor Pedro Rodríguez y acá en FC Pharma. Y les recuerdo, cualquier duda que tengan con esta patología pueden realizarla acá en este live, y al finalizar toda esta entrevista estaremos respondiendo todas sus dudas. Ahora sí, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos y vamos a disfrutar de esta entrevista con el doctor Carlos Lezama y también con el doctor Pedro Rodríguez. Adelante. Gracias, Gerardo, por el pase. Bienvenido, buenas tardes todos. Otra vez a este FC Salud. Como bien lo dijo Gerardo, hoy tenemos un invitado especial que va a hablar de patologías del caballero. Vamos a dejar descansar a las damas un ratico porque tenemos sorpresas de las cuales vamos a ir hablando en el camino de nosotros como laboratorio FC Pharma estamos haciendo y le estamos trayendo a cada uno de los caballeros de este país. Yo no soy el entrevistado ni me voy a colgar aquí de hablar de muchas cosas. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es darle la bienvenida al doctor Pedro Rodríguez, especialista, urólogo, oncólogo, como bien lo dijo Gerardo. Bienvenido, Pedro, a este FC Salud. Muchísimas gracias, de verdad, señor Carlos, un placer para mí estar acá y de verdad que le aplaudo esta iniciativa. Parece que es súper innovadora y súper pertinente, porque así como la educación médica continua es importante, la educación a los pacientes también lo es. Qué bueno, esa es la intención. FC Salud, nuestro norte es mantener a esa gente que está allá atrás con la mejor salud del mundo. Para eso nos dedicamos no solamente a esta educación médica continua, para médicos, porque estamos haciendo muchas cosas para médicos, para pacientes, próximamente para farmacéuticos, sino que traemos también el medicamento que va a ayudar a que cada uno de los médicos en ejercicio tenga. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar hoy de una patología común. A veces a nosotros los hombres no nos gusta irnos a diagnosticar, pero es importante hacerlo. Y yo creo que la primera pregunta hoy la voy a poner con un punto antes. No voy a preguntar qué es la hiperplasia prostática. Voy a preguntar primero, ¿qué es la próstata? Así es. Muy buena pregunta, doctor Carlos. Mire, fíjese, la próstata es un órgano impar y medio, un órgano único, ubicado en la pelvis renal, perdón, en la pelvis masculina, que se encuentra inmediatamente por debajo de la vejiga y a través de él discurre o transita la uretra. La próstata se encarga de almacenar y concentrar los fluidos seminales y ayuda sin lugar a duda a que tengamos un buen fluido seminal o un fluido seminal apropiado. A medida que avanzamos en edad, la próstata, gracias a influjo hormonal o a influjo de hormona masculina, de ello la testosterona, aumenta su volumen, ¿okay? Se hace grande, se agranda. Y en ocasiones ese agrandamiento o ese crecimiento genera compresión extrínseca de la uretra, achicando su calibre y haciendo más difícil el pasaje o el tránsito de la orina otra vez. Sí. ¿Por qué se llama hiperplasia? Y quiero poner para que la gente entienda. El hiper significa aumento y plasia, crecimiento. Es decir, hay un aumento, un crecimiento aumentado de las células de ese tejido prostático, que como bien lo explica el doctor, va comprimiendo a la uretra, porque ella abraza la uretra. Entonces, si me abraza el sitio por donde yo orino, ¿qué me va a pasar? Me puedo tapar. Entonces, ese es el peligro. Ese es el gran peligro. Vamos a ir paseándonos por esto, como siempre lo hago en cada live, y vamos a hablar de cómo un caballero se entera o cómo un caballero sospecha de que tiene hiperplasia prostática o puede tener hiperplasia prostática. Primero, muy buena pregunta y muy buena acotación, doctor.
el término hiperplasia prostática es un término que universalmente se ha adjetivado para este tipo de problemas, pero el término correcto es crecimiento prostático, porque el término hiperplasia prostática es un término de anatomía patológica, es un término histológico que solamente los patólogos pueden ver y que sin lugar a dudas es un aumento en el número de las células que constituyen o forman parte de la estructura de la próstata. Pero el crecimiento prostático es lo que nosotros los médicos podemos evaluar, ¿ok? Entonces, los caballeros, cuando tienen grande o crecida o aumentada de volumen la próstata, tienden a presentar problemas para la micción, dentro de los cuales podemos nombrar dificultad para la salida de la orina, disminución del calibre del chorro miccional, sensación de que falta más por orinar después que se orina, chorro interrumpido, es decir, un chorro que sale, se corta o se interrumpe, vuelve a salir, se vuelve a interrumpir. Es importante que también tengamos que el chorro puede estar bífido, se puede dividir como la lengua de la serpiente. Podemos tener que el chorro puede salir en forma de regadera. Podemos tener un paciente que cuando siente ganas de orinar tiene que salir rápido al baño porque si no siente que no llega y en ocasiones se le escapa la orina. Podemos tener pacientes que luego de que se acuestan a dormir interrumpen ese sueño y se levantan muchas veces en la noche a orinar. Esto empeora y dificulta su calidad de vida y hace sin lugar a duda de que este problema sea de interés global y que acudan o asistan al urólogo. Sí. A mí me gusta mucho como Pedro está hablando porque lo define de una forma tan fácil de entender, porque todo esto tiene nombre, ¿no? Micturia, urgencia miccional, que es la terminología que nosotros los médicos utilizamos, pero es exactamente como lo explico. No tienen que aparecer todos, sino que van como que o sumándose, y si ese paciente puede que vea uno de esos, debería acudir a una consulta especializada. ¿A qué edad debe ese paciente acudir? ¿O en qué promedio de edad un hombre tiene que ir a hacerse un estudio del agrandamiento o no de su próstata? Fíjense, es importante que entendamos que la evaluación urológica debe ser preventiva y de hecho el éxito de muchos países es que la medicina es preventiva más no curativa. Entonces, si partimos de este principio de que la medicina debe ser preventiva, es importante que entendamos de que todas aquellas personas o que tengan familiares en primer grado de consanguinidad con antecedentes de cáncer prostático, cáncer de endometrio o cáncer de mama, deben asistir periódicamente al urólogo desde los 40 a 45 años. Pero si la persona no tiene antecedente en primer grado de consanguinidad de cáncer o línea cancerígena, es importante que asistan al urólogo a partir de los 45 y 48 años de edad, al menos una vez al año. Ok. Vamos a ir paseándonos por toda la patología, vamos a ir viendo las diferentes etapas que tiene el agrandamiento prostático. Tenemos un caballero, llegó a los 40 años, comenzó a tener esta sintomatología de se para en la noche varias veces, no puede aguantar las ganas de orinar, orina y a veces hasta termina mojándose el pantalón. El chorro es débil, tiene que empujar por orinar. Todas estas cosas le van pasando juntas, pueden estar todas o alguna que otra. Y punto. Decide ir a verse con el doctor Pedro Rodríguez para que le haga un chequeo. ¿Qué exámenes le propina, le pide, le hace, todo lo que hay que hacer para llegar a la conclusión de poder hacer un diagnóstico? Sí, es importante que todo paciente que va a asistir al urólogo vaya al mismo, al menos con el antígeno prostático y con un cultivo de orina. Digamos que estos son nuestros principales o caballitos de batalla inicial. Un cultivo de orina y un antígeno prostático, ¿no? Para hacerse ambos exámenes o ambas pruebas se deben tener ciertas características o ciertos requerimientos, ¿no? Sí. En primer lugar, no debe haber actividad sexual y o masturbación de 3 a 5 días previos a la toma de la muestra, porque altera el resultado del mismo. Claro. Es importante que tengamos a bien no estar enfermos. No podemos tener gripe, neumonía, amigdalitis, otitis, nada que termine en itis,
que genera inflamación. Correcto. Porque todo lo que condiciona inflamación va a alterar el resultado del antígeno. Es importante que no se ingiera bebidas alcohólicas 3 a 5 días antes de la toma de la muestra, porque va a alterar el resultado del mismo. Y con respecto al cultivo de la orina, se debe realizar una adecuada higiene de la parte genital, se debe retraer el prepucio para aquellas personas que lo tienen, comenzar a orinar, y cuando se vaya por la mitad del chorro sin trancar la orina, se coloca el recolector de orina, se toma la muestra, se tapa y se coloca en un envase o una carita, un recipiente con hielo, y se transporta en hielo al laboratorio. Es la forma correcta de tomar ambas muestras para ser llevadas al médico. Al laboratorio. Sí, claro, para luego llevarlas al urólogo. Y una vez que el urólogo evalúa al paciente, le hace su buen interrogatorio, pregunta antecedentes personales, antecedentes familiares, le realiza su buen examen físico, revisa estas pruebas, y hoy en día considero que todos los especialistas o los subespecialistas deberían tener un equipo de ecografía en su consultorio, deberían realizarle el estudio ecográfico al paciente, revisarle sus riñones, revisarle los uréteres, revisarle la vejiga, la próstata y las vesículas seminales. Y para poder establecer un diagnóstico inicial de qué tenemos enfrente, ¿no? Sí. Es importante que entendamos que la glándula prostática debe medir 20 cc o debe pesar 20 gramos o menos. Okay. Todo aumento de peso o de volumen por encima de 20 gramos o 20 cc ya se llama crecimiento prostático. Correcto. Y dependiendo de qué tan grande esté esta próstata, podemos clasificarla en varios grados, ¿ok? Que no necesariamente el grado va a determinar el nivel de obstrucción urinaria que tenga el paciente, ¿no? No. Porque se ha demostrado que la próstata o la patología prostática es funcional, y que no necesariamente porque tengamos grande la próstata significa que va a estar generando compresión extrínseca en la uretra y va a estar dificultando la salida de la orina. Correcto. Entonces es importante que entendamos que aquellas próstatas que miden por encima de 20 cc o pesan por encima de 20 gramos ya se diagnostican como crecimiento prostático. No necesariamente Obstructivo. No necesariamente. Claro, porque puede ser que está creciendo Hacia la periferia. hacia la periferia y no está comprimiendo La uretra. uretra. O la vejiga. O la vejiga, porque también ella está que puede, para verlo así, empuja hacia la vejiga. Un lóbulo medio que crezca y comprime el piso de la vejiga. Exacto, y eso puede hacer que se retenga orina y de alguna manera trae trastornos urinarios, crea hasta infecciones urinarias. Yo no me voy a meter en tu tema, yo soy el que pregunta, usted es el que contesta. Ok, llegamos y tenemos todo lo que puso Pedro, hicimos cultivo, hicimos examen de orina, si le podemos hacer algún tipo de examen complementario lo hacemos. Pero la mayoría de los caballeros que están de aquel lado oyéndonos, y que las damas también nos están oyendo, y a veces dicen tienes que hacerte un examen de próstata, no les gusta acudir a hacerse un examen de próstata, porque hay una situación que no les permite y la hombría y la masculinidad los pone. Sí. Yo quiero que me hable un poquito Sí. de por qué razón hay que hacer el tacto prostático. Bueno, doctor Carlos, fíjese bien lo que voy a decir yo acá, de repente le va a sonar feo a muchos colegas, pero es importante que entiendan que Pedro Rodríguez es de aquellos urólogos de nueva tendencia que solamente realizan tacto rectal en casos muy seleccionados, en casos muy precisos, ¿no? El tacto rectal es un examen digital, donde se introduce el dedo por el ano, se toca la pared anterior del recto para tocar la cara posterior de la glándula prostática. El tacto solamente a los urólogos nos provee del 10% de la información de la próstata. Es decir, estamos dejando un 90% de la glándula prostática sin evaluar. Es un examen que sí, que está muy bien, se puede realizar y tiene su indicación, pero se debe ajustar al paciente que tenemos enfrente. Correcto. Porque si tenemos un buen interrogatorio, tenemos un examen que se llama uroflujometría, donde evaluamos los parámetros de la fuerza del chorro funcional y la cantidad de orina que deja el paciente en la vejiga después que termina de orinar. Podemos tener una conclusión importante y podemos saber qué tipo de patología tiene el paciente. Correcto. El tacto rectal, Pedro Rodríguez lo deja para casos muy seleccionados, donde tengo alta sospecha de cáncer de próstata,
o aquel paciente que según su target o su posibilidad socioeconómica no puede realizarse otros exámenes como la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que es el examen hoy en día que te permite ver la próstata en 360 grados. O sea, por todo lado. yo soy de los urólogos que cada vez hacen menos tacto rectal. Ok. Eso es una muy buena información para todos los caballeros que nos están oyendo. Tienes el chance de acudir a tu urólogo y tienes un urólogo que hace poco tacto rectal, que tiene otras formas de llegar a las conclusiones de si existe algún tipo de patología, que son varias, es decir, no solamente el crecimiento, no solamente es la prostatitis, de la cual ya vamos a caer, que es la inflamación, ya vamos a caer ahí, vamos a ver por qué se da, o el cáncer de próstata, que es la primera causa de cáncer de muerte por cáncer en hombres. Gracias a Dios, Carlos, y a la conciencia de los hombres pasó de ser la primera a la segunda causa. Correcto. Era la primera causa hasta hace 3 años y el cáncer de pulmón les pasó por encima y ahora viene después del cáncer de pulmón. Sin embargo, mata a muchas personas aquí. Y te voy a hacer una pregunta que está llegando a esto del cáncer de pulmón. ¿Tiene que ver el pulmón con la próstata? No. ¿El cigarrillo interrumpe el problema? Sí, de la por supuesto, por supuesto que el hábito tabáquico es uno de los factores modificables que está asociado a la aparición del cáncer de próstata, por supuesto. Ok, entonces si usted fuma, por favor le agradecemos nosotros dos que lo deje. Atenta contra su vida, contra su próstata y contra sus pulmones. Sus pulmones y vejiga y muchos órganos. Y muchos órganos. Sí. Y si usted quiere a su familia, deje de fumar. Sí. Yo voy a seguir haciendo muchas preguntas que vienen a mi mente, como por ejemplo, tú me hablaste de flujometría. Sí. ¿Cómo es ese examen? Sí. Tú lo hablaste rápido, pero vamos a explicarle a esa gente. Sí, ¿Por qué yo hago una flujometría? Esto es un examen que no debería faltar en ninguna evaluación de un paciente urológico, porque es un examen donde ponemos al paciente frente a una poceta. La poceta tiene un sensor en su parte inferior que recibe el chorro de la orina. Ese sensor está conectado a un computador que describe, dependiendo de la fuerza del chorro que él recibe, una curva. Y dependiendo del grado de fuerza que imprima el paciente al chorro, la curva va a llevar ciertas características que a nosotros nos van a decir, oye, este paciente está orinando en promedio como debería orinar una persona para esa edad. Sí. O este paciente está orinando muy por debajo de lo que debería orinar para esa edad. Y al mismo tiempo este examen permite saber cuánta orina el paciente expulsó y cuánta orina quedó dentro de la vejiga. ¿Ven? Se establece que una persona debería orinar 90% o más de la cantidad de orina que tiene dentro de la vejiga. Si el paciente deja entre un 10% y un 30% de residuo después que orina, el paciente se encuentra en una situación limítrofe y con riesgo de que haga un proceso infeccioso. Pero si el paciente deja más de un 30% de residuo en la vejiga, existen altas probabilidades de que el paciente comience a hacer infecciones de orina. Para allá iba. Y esas infecciones de orina repetitivas Eso. son otra cosa que le puede decir a ese paciente, algo está pasando aquí. Y probablemente es un crecimiento prostático. Tal cual. Fíjense que nos hemos repasado por qué la próstata, por qué la llamamos hiperplasia o agrandamiento prostático. Hicimos una serie de procesos para llegar a ese diagnóstico. Tenemos el diagnóstico, tenemos la edad, tenemos un montón de historias que hemos trazado aquí. Ok. Tengo ese paciente allí y le tengo que tomar alguna conducta para ayudarlo. Las conductas vienen como que siempre la dividimos. En este caso voy a poner una más. No farmacológica, farmacológica, pero hay una que aparece que es quirúrgica. Y la quirúrgica tiene inclusive varias formas de resolverse. Sí. Podemos hablar de cada una para ir orientando a cómo me ayudo. Claro, mira, una vez que hacemos el diagnóstico y estamos en presencia de un crecimiento prostático obstructivo, debemos establecer el grado de obstrucción que ejerce la próstata sobre la salida adecuada de la orina. Entonces, si tenemos una obstrucción leve o incluso una obstrucción moderada, podemos intentar con este paciente dar terapia médica. Terapia médica farmacológica y no farmacológica, ¿no? La no farmacológica son recomendaciones de higiene y de buen hábito. Por ejemplo,
orinar y lavarse antes y después de tener actividad sexual, evitar tener sexo bianal, evitar tener sexo cuando la pareja está menstruando, ¿ok? No postergar el deseo de orinar, es decir, ir al baño a orinar cada 3 horas con deseo o sin deseo. Es importante que tengamos a bien tomar 1.5 litros de agua al día, eso equivale entre 8 y 12 vasos con agua, básicamente. Es importante que disminuyamos el consumo de refresco, de bebidas negras, de edulcorantes, de alimentos muy salados, de picante, porque son radicales libres que sin duda alguna causan un impacto directo en la glándula prostática, ¿no? Y dentro de las recomendaciones farmacológicas tenemos nuestro principal caballito de batalla, que es la tamsulosina, y que es un medicamento que actúa sobre la uretra y permite que la uretra se distienda, y al distenderse la uretra amplía el canal por el cual transita la orina y permite que el paciente orine de forma mejor y que orine de mejor calidad y que sienta que vacía adecuadamente. Tenemos otro medicamento que son inhibidores de una enzima que se llama 5-alfa-reductasa. Tenemos el dutasteride, que para mí es el mejor, porque inhibe ambas isoformas, y el finasteride, que inhibe una de las 2 isoformas, que son medicamentos que se utilizan en compañía de la tamsulosina siempre que tengamos una glándula prostática mayor de 30 gramos, perdón, de 30 cc, o que pese más de 30 gramos. Correcto. Uno de los efectos beneficiosos que tiene el dutasteride o el finasteride, más el dutasteride, es que reduce de tamaño la glándula prostática con el uso progresivo, el uso crónico, a largo plazo. Lo reduce de tamaño, y esto, por supuesto, hace que el paciente se ahorre una potencial cirugía. Tenemos otro medicamento que también se emplea para las terapias del crecimiento prostático, que es el inhibidor el tadalafilo, es decir, son medicamentos, de hecho, son medicamentos que se emplean o se iniciaron para mejorar y tratar la disfunción eréctil, aunque su principal uso fue creado para controlar la presión arterial, pero actúa directamente y al estar asociado con el tamsulosina y con el dutasteride, genera una potencia la acción a este nivel, mejora el flujo sanguíneo a nivel de la próstata, a nivel de la vejiga, y mejora sin lugar a dudas el vaciamiento vesical, ¿no? Tenemos otros medicamentos, que si el saopalmeto, que si otros tipos de pino africano, que son otros productos que, si bien el grado de recomendación no es tipo A o tipo 1, sí se pueden utilizar y algunos urólogos podrán indicarlo en ciertas condiciones precisas. Pues. Sí, la urología tiene esa característica que todavía hay productos que son fitoterapéuticos que tienen muy buena actividad a nivel, pero cuando nos vamos a los productos ya de investigación por los laboratorios como la tamsulosina y la tamsulosina con dutasteride, sobre todo cuando vienen combinados, se combinan, los resultados son extraordinarios. Se potencian. Nosotros como laboratorio estamos poniéndole ahorita en el mercado a nuestros urólogos y a nuestros pacientes la tamsulosina con dutasteride como el único producto que existe en el país. Pregunte por ella en la farmacia si su urólogo... Pero vamos a darle el nombre, doctor Carlos, de una vez, claro, bueno, para que yo sepa. El Sulistra y Sulistra Duo son 2 productos que estamos lanzando. Para ponérselo a... Tiene como ventaja que no tiene que tomar 2 píldoras, toma una sola píldora, tiene los 2 medicamentos, uno ejerce efectos directos sobre la glándula prostática que la hace reducir de tamaño, y el otro sobre el músculo liso de la uretra, permitiendo que el paciente orine de forma mejor. Pero son productos que tienen que ser prescritos por un facultativo. No son productos que usted puede pedir en la farmacia de forma espontánea, porque uno no puede llegar diciendo, amanecí hoy con hiperplasia prostática. Y pregonamos y estamos en contra de la no automedicación. La automedicación. Y eso es una de las palabras que constantemente estamos exponiendo cuando Gerardo nos presenta el programa y cuando nos cierra el programa. Hay urólogos que utilizan vitamina C para el tratamiento de esta patología. ¿Nos pueden...? Básicamente es el efecto benéfico que tiene sobre la parte infecciosa. Acidifica el pH urinario, y al acidificar el pH de la orina permite que gérmenes o ciertas bacterias no crezcan en ese medio. Correcto. Pero un efecto directo sobre una parte, sobre un germen o un patógeno que esté haciendo un daño
A la próstata no hay como tal, o sea, si no tratas con antimicrobianos, tienes una infección, no va a haber ningún tipo de resultado positivo. Se puede utilizar sin lugar a dudas una vitamina C, se puede utilizar sin lugar a dudas una vez al día, se recomienda 1 gramo diario después del desayuno, sin ningún inconveniente. Y si tiene la naranja, esa es la mejor. De mi parte, para mí, beneficioso el limón en ayunas y la naranja en ayunas. Por eso la vitamina C de la naranja es la mejor. Sí. De alguna manera estamos hoy ayudando mucho a la historia. Dando tips. Bueno, la idea de nosotros por hoy es siempre dar tips. La parte quirúrgica. La parte quirúrgica, no, ok. Tenemos el paciente que ya le dimos todo el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Wow, y yo no tuve ningún resultado. El paciente siguió avanzando, a lo mejor él no cumplió con las pautas que le diste como paciente que tenía que continuar, o no se tomó el medicamento como tenía que tomarlo. O típicos pacientes que mejoraron y no fueron más nunca al médico. Exacto, y de alguna manera esto avanzó y ya, llegó. Y está o a punto de destruirse o llegó obstruido, tapado, ya no puede ir al baño. ¿Qué hay que hacer? Bueno, fíjese bien, es importante, ya que hablaste de este punto de la obstrucción intravesical, es importante que yo haga aquí un inciso, porque los pacientes que llegan obstruidos, que requieren colocación de una sonda o un cateterismo vesical para poder vaciar esa orina, necesitan un cuidado y una mayor atención. ¿Por qué? Porque la obstrucción urinaria, debido al crecimiento prostático, si no se ataca a tiempo, puede ser causa de falla renal por renal. Es decir, el paciente puede caer en diálisis simplemente por tener grande la próstata y generar obstrucción sobre la salida de la orina, y esto puede conllevar resultados fatales, que empieza por diálisis y termina en la muerte. Entonces es importante que tengamos a bien, cuando tengamos algún síntoma, acudir directamente al experto de la materia. Correcto. Entonces, supongamos que tenemos un paciente que está sondeado. El deber ser, cuando vemos a un paciente sondeado, es que podamos evaluar al paciente, le hagamos las pruebas pertinentes, hagamos el diagnóstico. ¿Por qué se obstruyó? ¿Tiene grande la próstata? Sí. ¿Tiene infección de orina secundaria al agrandamiento? Sí. Bueno, ¿este paciente va directo a cirugía? No, doctor Carlos, no. Podemos brindar a este paciente una opción inicial, que es indicar tratamiento médico para el crecimiento de la próstata, donde tiene que ir nuestro caballito tamsulosina y dutasteride, y un tratamiento a base de antibióticos de amplio espectro para tratar el contexto infeccioso que acompaña este crecimiento de la próstata. Sí. Entonces, una vez que quitamos tanto la infección y ya estamos seguros de que no hay infección en este paciente, podemos realizar una prueba de retiro de la sonda. Correcto. Es muy probable que al hacer la prueba de retiro de la sonda y ya tengamos por lo menos 7 días el paciente en tratamiento con tamsulosina y con dutasteride, el paciente logre orinar. Claro. Pero aquí lo que hacemos es retirar la sonda y darle la posibilidad de que mejore la calidad de vida, que no tenga una sonda. Sí. Pero hay que evaluarlo y hay que hacerle sus pruebas pertinentes para saber el grado de obstrucción que tiene. Hay que darle seguimiento para ver hasta dónde llega. Supongamos que el paciente va sin lugar a dudas a una cirugía porque está muy obstruido y no tiene opción de mejorar con ningún tipo de tratamiento médico. Bueno, el paciente debe ir a una cirugía. ¿Qué tipo de cirugía se le puede ofrecer al paciente? Bueno, se le puede ofrecer una cirugía abierta, ¿sí? Se le puede ofrecer en esta cirugía abierta, yo siempre pongo el ejemplo como la mandarina, doctor Carlos. Pelamos la mandarina, sacamos el gajo y cerramos otra vez la concha de la mandarina. ¿Okay? Se puede hacer... Se hace por arriba en el abdomen, se hace una incisión como una cesárea. Como una cesárea a nivel abdominal. Esa es una de las tantas que... Pues correcto, esto es una opción abierta. Está la opción de la cirugía laparoscópica, que es el acceso a través del abdomen y de la pelvis por orificios de entre 0,5 centímetros y 1 centímetro, a través del cual se accede a la próstata, se abre la cápsula, se saca el contenido, que es la glándula prostática, y se cierra nuevamente la cápsula. Se puede hacer laparoscópico asistido por robot también, por supuesto, una cirugía de más envergadura que requiere un entrenamiento. Por supuesto, eleva un poco más los costos, pero te da la versatilidad de la movilidad del robot, de la visualización que tiene el robot, y sin lugar a dudas una herramienta súper valiosa para que la pueda utilizar. Y está, que yo considero que es
para mí, el mejor recurso que se puede haber creado, que es la cirugía endoscópica de próstata. Okay. En la cirugía endoscópica de próstata tenemos muchas herramientas a utilizar. Se puede utilizar la RTUP, que significa resección transuretral de próstata. De eso comenzó monopolar y actualmente se pregona más el uso de la energía bipolar. Que es un procedimiento donde introducimos pequeños aparaticos por la uretra. Correcto. Llegamos al sitio de la obstrucción y empezamos a rebanar como el que rebana una pieza de jamón o de queso. Empezamos a rebanar y vamos ampliando el túnel por el cual discurre la orina. Correcto. Y sacamos los fragmentos con instrumentos especializados endoscópicos para sacar los fragmentos de la vejiga. Se puede utilizar láser, se puede utilizar fotovaporización, se puede utilizar OLED, HOLAP, que son energías que sin duda alguna llegaron para quedarse. Pero de todas estas opciones, en lo particular, yo pregono la fotovaporesección de próstata. Perfecto. Fíjense que, wow, el recorrido ha sido total y completo. Agarramos una próstata sanita Y la convertimos en una grande. y la convertimos en una grande y terminamos. Y la operamos. Y terminamos dejando una mandarina sin pulpa. Es correcto. ¿Ok? Bien sea por cielo abierto, bien sea por resección transuretral. Son formas rápidas de dejar la próstata, dejar la funcionalidad en este caballero, porque se toma esa conducta muchas veces según lo que yo encuentro ahí adentro, según la edad del individuo y según hasta las condiciones económicas que tiene esa persona. Sí, hoy en día sí. Entonces, son decisiones que toma un urólogo en el momento determinado de dar hacia adelante. Yo no sé si en el otro lado del estudio que están... voy a hacer primero una pausa. Yo creo que recorrimos todo. Yo también creo eso. Yo creo que sí. Entonces, por supuesto hay un montón de gente de aquel lado en el estudio, en donde está todo ese poco de teléfono que nos están llevando, que deben tener algunas preguntas. Si nos puede pasar Gerardo, vamos allá al estudio, te hacen las preguntas y seguimos un rato más conversando sobre hiperplasia prostática benigna o agrandamiento de la próstata, como deberíamos llamarlo adecuadamente. Así es, doctor, y bueno, nos han llegado bastantes preguntas acá a través de los live, tanto en el Instagram del doctor como a FC Pharma, y acá Jackson Mundaray nos hace esta pregunta. Doctor, una pregunta, en los hombres muchas erecciones al día es normal, con 43 años me dicen que debería revisar mi próstata. Si hay antecedentes en primer grado de consanguinidad de cáncer, tienes que revisarte la glándula prostática desde los 40 años en adelante, ¿sí? Y, a ver, hay bastantes estudios que establecen que la eyaculación periódica ejerce factor protector sobre la próstata. Correcto. Y reduce el porcentaje y el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y se establece que en promedio 21 eyaculaciones al mes es un número muy bueno para evitar que crezca o que se desarrolle cáncer de la próstata. Ok. Espero que esté contestada esa pregunta. Por acá tenemos... Y que sea entendida. Por acá tenemos otra pregunta y nos dice PMHB1504, ¿el cáncer o las otras patologías en la próstata son heredables? Sí, bueno, el cáncer como tal tiene un factor hereditario importante y se establece que las personas que tienen familiares en primer grado de consanguinidad, mientras más familiares tengan o hayan desarrollado el cáncer de próstata, aumenta el riesgo de que esta persona pueda tener cáncer de próstata. Se establece que una persona que tiene antecedentes tiene el doble de posibilidad de desarrollar cáncer de próstata de que alguien normal, ¿ok? Sí. De hecho, para que ustedes tengan acá el cáncer prostático, es uno, o sea, si bien es cierto que es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre, es uno de los cánceres donde el urólogo tiene muchas herramientas para tratar al paciente. Y tenemos muchas opciones terapéuticas. Y es algo que la gran mayoría de los hombres no se va a salvar, porque a medida que aumentamos en edad, el riesgo de desarrollar cáncer aumenta proporcionalmente a la edad. Sí, pero la única manera, que es lo que quiero yo sumarle a lo que estás comentando, Pedro, es que el cáncer, ese dicho de que el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo, va a ser si usted va a tiempo y a la edad de vida a hacerse su examen prostático.
Tal cual. Así como cada mujer, y que hemos venido hablando mucho de mujeres, va y se ve con su ginecólogo y le hace su chequeo anual, que las mujeres no tienen ese enredo. Nosotros los hombres tenemos que entender que a partir de los 40 años tenemos que ir al médico de ese órgano masculino que se llama próstata para que nos haga un chequeo y nos diga, usted está bien, esto está creciendo, vamos a detenerlo, o Dios permita que no sea así, que nos tenga que decir, hay un tumor maligno en proceso. Tenemos que tomar una decisión. Tal cual. Pero la única manera de que Pedro pueda saberlo es que yo vaya, porque si no, el cáncer puede ir avanzando y a lo mejor no tengo chance de curarlo a ti. Y un dato importante, doctor Carlos, es que el cáncer de próstata per se o de por sí no genera síntomas urinarios obstructivos. El cáncer da síntomas cuando ya está metastásico o cuando ya ha generado estrago fuera de la próstata. Sí. Entonces, es una recomendación. Vaya al médico, vaya al urólogo. Es más, vaya temprano. No espere que le pase todo. Evite. Yo no sé si hay más preguntas en el otro. Sí, hoy nos están llenando de preguntas y esto se pone bueno. Gerardo, dinos cuántas preguntas. Muy buenas. Mira, hay muchísimas preguntas acá y me parece muy interesante lo que han conversado ustedes sobre a qué edad las personas, o bueno, los hombres deberían ir a hacerse este examen, pero por acá nos hacen dos preguntas bastante interesantes. Tu mejor herramienta nos pregunta, ¿a qué edad debe realizarse el examen de próstata? Y la otra bastante interesante, y es que nos dicen una edad, a partir de los 40, pero por acá nos preguntan, la misma persona, ¿un joven adulto puede sufrir también de una hiperplasia prostática benigna o un cáncer de próstata? Claro. O sea, no tiene que ser exactamente a partir de los 40. Un joven adulto también puede sufrir de esta patología. Sí, tremenda pregunta, sí. Es importante que sobreentienda que yo estoy hablando de los casos promedio, de lo que habla la estadística, que es lo más común. Familiares en primer grado de consanguinidad desde los 40 años. Personas que no tienen familiares 45, 48 años. Antes de los 50, sin lugar a duda. Antes de los 50, ahora se ha adelantado un poco. Entre 45 y 48 para aquellos que no tengan familiares en primer grado de consanguinidad con cáncer. Sí. Y, por supuesto, que hay cáncer de próstata en adultos jóvenes. Yo he tenido pacientes con cáncer a los 38 años. Así que no crean que porque son jóvenes no pueden tener cáncer de próstata o de algún otro órgano. No es lo más común, pero puede pasar. Puede ocurrir. Hay una parte de este conversatorio que nosotros hemos tenido hablando de... Yo te hablé de prostatitis. Sí. La prostatitis no es otra cosa que una inflamación de la próstata que puede ser por diferentes causas. Puede ser infecciosa, puede ser no infecciosa traumática, puede ser por varias vías. El que yo tenga prostatitis a repetición me puede llevar a ¿qué? A agrandamiento prostático, a cáncer o a otra cosa. Sí. Las prostatitis o las entidades inflamatorias de carácter infeccioso en este caso pueden condicionar si hay presencia de infección, o sea, han asociado infecciones por VPH o infecciones por herpes, pudiesen desarrollar cáncer de próstata. Okay. Y los episodios recurrentes de inflamación prostática que no responden o son refractarios a tratamiento, a pesar de que no se desarrollen en una próstata grande, pueden generar obstrucción de la próstata o de la salida de la orina, perdón. Y esto puede ser resuelto con cirugía. Hay prostatitis que no salen con medicación, ni vía oral ni endovenosa. Salen solamente con cirugía endoscópica de próstata. Sí. Bueno, yo no sé si hay preguntas por allá, estamos bastante bien, yo estoy recibiendo señales de los bombillos que tenemos en el otro estudio, seguimos adelante. Yo no sé si tú quieres dar algún tipo de recomendación, algún tipo de tips preventivos que tiene que seguir ese caballero que nos está viendo, o esa señora que está casada con ese caballero que lo puede aconsejar. Sí. Porque esto no es solo un problema puede haber trastornos. Fíjate, ¿por qué lo digo? Porque, cuando un caballero tiene todos estos trastornos de se para en la noche, no orina bien, gotea, tiene infecciones de repetición, la pareja empieza a tener también problemas. Porque hay un cambio de actitud, hay un cambio de conducta. O sea,
¿Nos puedes hablar Y un un poquito de punto eso? importante, doctor, es que también estos problemas causan, sin lugar a duda, trastornos de erección y se ha asociado que el crecimiento de la próstata y los procesos inflamatorios e infecciosos de la próstata pueden estar de la mano con disfunción eréctil, y solamente con tratar el crecimiento prostático o el proceso infeccioso, la parte de la erección mejora sin lugar a duda, favorablemente. Y sí, es un problema de pareja y de familia. ¿Por qué? Porque afecta a la relación de pareja. Una persona que no duerma, que no descanse, Claro. ¿cómo puede rendir en el trabajo? ¿Cómo puede rendir con su pareja? ¿Cómo puede rendir en la intimidad si no tiene el confort porque no puede orinar? Simplemente porque tiene mucha dificultad o porque no está orinando. Y lo importante es que no se automedique. Muchas veces empiezan con la tomadera de sildenafil pensando que ese problema de no erección está asociado con una disfunción eréctil, Sí. y a lo mejor lo que tienes es un problema de agrandamiento prostático Y de inflamación. o de prostatitis, inflamación prostática. Yo creo que, bueno, hemos ahondado en esto. Yo creo que los tips te los voy a dejar para que los des o los vamos dando entre los dos. A mí este tema siempre me ha gustado, me ha entusiasmado mucho porque yo soy uno de esos que sufrí esta historia. Claro, es importante que entendamos y que todos nuestros seguidores vean que el crecimiento prostático es algo que, si diagnosticado a tiempo, es tratable, que no necesariamente porque tenga grande la próstata es igual a cirugía. Existen muchas herramientas antes de llegar a una cirugía, pero para eso tenemos que hacer el diagnóstico precoz, Sí. antes de que esto genere consecuencias, bien sea un trastorno definitivo en la vejiga, porque la vejiga se puede dañar, se puede deteriorar, porque está luchando contra un órgano que le dificulta la salida de la orina. Correcto. Esto hace que la vejiga se ponga grande en fase inicial y posteriormente se distienda y quede flácida, quede fofa, pierda la fuerza. Sí. Y al perder la fuerza se convierte en una vejiga de esfuerzo. Y esta vejiga de esfuerzo tiende a tener problemas de vaciamiento y empieza a dejar mucho residuo dentro de la orina. Y si no manejamos bien los residuos, puede haber una hiperpresión que se transmita a los riñones y empezar a generar problemas importantes en los riñones. Así que es importante que entendamos que la evaluación debe ser oportuna, debe ser periódica, que debemos tener buenos hábitos para orinar y para tener sexo, que debemos evitar la promiscuidad, que debemos evitar el tabaquismo, que debemos evitar el exceso de irritantes vesicales, exceso de café, exceso de bebidas negras, exceso de alimentos salados, exceso de licor, ¿okay? O de alcohol, y debemos ir al urólogo de forma oportuna. Sí, yo creo que con todo esto que hemos ya va, porque se prendió una luz allá. Creo que hay una pregunta que tiene Gerardo de aquel lado. Estamos trabajando en este nuevo estudio que tenemos unas luces que nos van diciendo cómo están las preguntas de aquel lado. Gerardo, te doy el pase. Así es, doctor. Y bueno, nos llega una última pregunta. Por acá, uno de los usuarios nos hace llegar esta pregunta y es: un paciente operado con lívidos, o sea, su cuerpo, ¿cómo toma este tipo de productos? O sea, ¿cómo toma su cuerpo, su organismo, los lívidos? Ok. Es importante que entendamos que, a ver, la pregunta ya déjame ver si la puedo entender mejor. Lo que Verne quiere preguntar es si estos medicamentos alteran su líbido. ¿Ok? Sí, fíjese. Sin lugar a duda que la tamsulosina y la dutasteride tienen efectos sobre la libido o el deseo sexual, tienen efectos sobre la eyaculación. Pero para eso estás yendo a una consulta especializada. Y para eso nosotros los urólogos tenemos herramientas importantes para ayudar a que esto no ocurra. Es decir, no necesariamente porque tú tomes tamsulosina o dutasteride vas a tener disfunción o vas a tener problemas de erección o problemas de eyaculación. Para eso estás yendo a una consulta donde te van a colocar medicamentos, entre ellos forma parte de la terapia triple. ¿Sí? Nosotros utilizamos el tadalafilo con mucha más frecuencia de 5 miligramos y podemos tener resultados maravillosos, porque estos medicamentos, al igual que cualquier cirugía que se ejerce en la próstata, va a causar que el paciente llegue a un orgasmo. O sea, llega al orgasmo, explota sus sensaciones, pero puede ser que no bote semen, ¿okay? Correcto. Y que si bota semen sea muy poco o que bote líquido preeyaculatorio, más no semen, ¿ok? Pero lo que se busca con toda esta cirugía y lo que se busca con todo este tratamiento es que el paciente hombre tenga dos grandes resultados. Uno,
que su proceso miccional, el ir a orinar, sea normal. Mejor. Y que su proceso eyaculatorio o su orgasmo, como lo bien lo hemos explicado, no lo pierda. Así es. Y son dos herramientas que uno como hombre quiere tener. Mantener hasta lo último. Hasta que el de allá arriba diga que vaya, se vaya. Entonces, lo que se busca es al final de camino dar mucha calidad de vida a ese paciente, y que pueda seguir el curso de su camino y su trayectoria de la mejor manera. Yo creo que hemos explicado todo, hemos dicho muchas cosas de lo que es el crecimiento prostático. Yo me quiero tomar un segundo para hablarles de que la semana que viene está de fiesta en la Sociedad Venezolana de Urología. El sábado 25 la Sociedad Venezolana de Urología está cumpliendo 80 años de fundada. Se dice fácil. Sí, no es cualquier cosa. Todavía me falta un rato para llegar a esa edad. Y de alguna manera están durante toda esta semana haciendo una serie de eventos por esta vía para hablar pues, de todas las patologías que tienen que ver con el aparato urinario y con la especialidad tan hermosa que tú tienes. Nosotros los vamos a invitar a todos los urólogos de este país a que se contacten con nosotros el 25. Ya está todo el departamento del laboratorio trabajando porque vamos a tener unas conferencias bien interesantes con varios colegas tuyos, maestros connotados, amigos personales. Uno de ellos es mi urólogo. Y yo los invito, ya les llegará la información precisa y si no, búsquenla en nuestro @FC Piso Pharma, en donde ustedes están viendo este live y por donde le vamos a mandar toda esta información. Yo me voy a despedir invitándolos al martes que viene. Me voy a volver a quejar porque no me han dicho que tengo el martes que viene, no me lo dicen, pero seguramente va a ser una información tan interesante como siempre. Yo voy a dejar a Gerardo que siempre lo deja de sorpresa, él se toma esa cosa. Quiero darle las gracias a Pedro siempre por tan espectacular explicación que diste. Te dejo un rato para que le digas a las personas cómo se pueden contactar con Pedro Rodríguez. Sí, bueno, encantado, primero que nada, por esta oportunidad que me da FC Pharma. Realmente quiero brindarle el apoyo desde el punto de vista urológico, porque realmente este tipo de emprendimientos son los que hace falta en el país. Necesitamos gente que crea en el país y FC Pharma es uno de ellos, así que nuestro apoyo incondicional, ¿ok? Es importante que me sigan a través de @dr.pedropisorodríguez por Instagram, o que se contacten con mi persona a través del 0212-472-0917 o 472-5255. Está en la Metropolitana, en Vista Alegre y en la Clínica La Guardia. y en la Clínica La Guardia. Tienen 3 sitios en donde conseguirlo, buscarlo. Yo me despido hasta el martes que viene. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí en FC Salud, y no me queda otra que decirle al estudio de al lado, Gerardo, despídete y dinos qué viene para el martes que viene. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Pedro, muchísimas gracias, doctor Carlos, por todas estas informaciones que nos hicieron llegar el día de hoy para conocer sobre esta patología, la hiperplasia prostática benigna. Voy a invitar al doctor Pedro Rodríguez a hacer otro live, porque quedaron tantas preguntas por responder que yo creo que es oportuno realizar otro live en otra oportunidad con él para seguir conociendo sobre estas patologías con respecto a la próstata. Así que ya lo sabe, doctor, está invitado a otro live acá en FC Pharma, FC Salud. Quedaron muchísimas preguntas por responder. Y la próxima semana, como lo decía el doctor Carlos, estaremos hablando de otra patología completamente diferente, que es el acné. Porque con nosotros va a estar una dermatóloga y vamos a estar conversando sobre una patología que pensamos que solamente de los adolescentes, pero también los adultos jóvenes pueden sufrir esta patología y los adultos también. Así que ya lo saben, el próximo martes de 2 a 3 de la tarde estaremos hablando por acá por FC Salud sobre el acné. Y además la invitación, como siempre, todos los martes y todos los jueves de 2 a 3 de la tarde estaremos compartiendo con diferentes especialistas del área de salud, los expertos. Ustedes no se tienen por qué medicar cuando se sientan mal, cuando sientan, no solamente cuando sientan. Yo creo que siempre debemos ir a un médico a hacer una rutina, un chequeo para cuidarnos, para prevenir
esas enfermedades o prevenir que esas enfermedades que pueden estar en nuestro cuerpo puedan agravarse. Entonces, la invitación todos los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde aquí en su casa FC Pharma, en FC Salud, para compartir con diferentes especialistas, conocer sobre diferentes patologías. Y ya lo saben, se les quiere muchísimo, muchísimas gracias por estar todos atentos, y este live se subirá a nuestro feed para que también puedan compartirlo con sus amigos y con sus familiares. Nos vemos hasta el próximo martes acá en FC Pharma. Hasta luego. Guárdalo, mi pana.